Se está jugando un peligroso juego de ojo por ojo en Ucrania. La guerra de drones ha envuelto al país. Cada vez que Ucrania desarrolla una nueva táctica con drones, Rusia responde con una propia y luego Ucrania vuelve a responder. Y así continúa, con cada país tratando de superar al otro. Pero Ucrania acaba de ganar el juego. ¿Cómo? Desarrolló un dron capaz de atacar directamente a quienes controlan los vehículos aéreos no tripulados rusos. Y ese dron ya ha atacado con éxito un objetivo importante. Ucrania ubicó a una unidad rusa de élite y lo que siguió fue brutal. Esa unidad era una de las más temidas que Rusia tiene a su disposición. Rubicon, también conocido como el Centro de Tecnologías Avanzadas No Tripuladas, Rubicon se formó en agosto de 2024, se especializa en la guerra con drones que Ucrania ha usado eficazmente contra fuerzas rusas. En esencia, la unidad fue la respuesta de Rusia a los drones de Ucrania y ha sido notablemente efectiva en el corto tiempo que ha existido. Varios medios lo han afirmado, incluyendo Forbes. El 3 de septiembre, el periodista de Forbes David Kirichenko dijo que Rubicon se ha convertido en una de las fuerzas más efectivas de Rusia en el frente, con su expansión de la zona de muerte rusa, convirtiéndola en una pesadilla para Ucrania. Gracias a Rubicon, la logística en Ucrania se interrumpe frecuentemente, pues los drones de la unidad dificultan acercarse a las fuerzas rusas en el frente. Los operadores de Rubicon actúan tras las líneas enemigas. Ucrania requería un arma para atacarlos, pero sus drones habituales no servían. Kirichenko dice que Rubicon es la unidad principalmente responsable de que Ucrania sufra una escasez de camiones, transportes blindados y vehículos similares. Muchos de esos vehículos son destruidos por los drones de Rubicon cuando están en misiones de suministro, lo que significa que Rusia finalmente ha comenzado a usar una táctica que le ha servido muy bien a Ucrania durante años. Rubicon crece, según María Belinska, directora del proyecto Drones de la Victoria de Ucrania. Ella recurrió a Telegram para explicarlo. De una unidad de unos pocos cientos de personas, están creciendo a miles para poder cubrir todo el frente. En otoño, habrá entre 5.000 y 6.000 especialistas en equipos coordinados y equipados. Quienes conocen a Rubicon coinciden, es muy efectivo. Estamos en otoño y Rubicon tiene miles de operadores de drones trabajando dentro de Ucrania. Radio Europa Libre, Radio Libertad, Radio Free Europe, Radio Liberty también cubrió la unidad de drones élite de Rusia, destacando su secreto, efectividad y método. Indica que tras su formación, Rubicon apoyó con drones en Kursk después de la contrainvasión de Ucrania en ese óblast ruso en agosto de 2024. Tomó tiempo, pero Rubicon y miles de soldados lograron expulsar a Rusia de Kursk en marzo. Fueron clave para que Rusia recuperara casi todo el óblast de Kursk en febrero y marzo, dijo Rob Lee, analista militar del Instituto de Investigación de Política Exterior, a Radio Free Europe, aunque Radio Liberty, en septiembre. Belinska dijo al medio que Rubicon es ahora una de las mejores unidades tecnológicas de Rusia y que Putin ha invertido dinero para hacerla lo más grande y fuerte posible. Te contamos todo esto para enfatizar un punto contigo. Rubicon es peligroso, tan peligroso que Ucrania no puede permitir que la unidad siga operando como lo ha hecho durante el último año más o menos. La habilidad de Rubicon para crear zonas de muerte y afectar la logística enemiga ha complicado que Ucrania se defienda de los asaltos rusos o lance contraataques. No sirve de nada intentar eliminar los drones de vista en primera persona o vista en primera persona que opera Rubicon. Los drones son baratos y siempre se pueden reemplazar los destruidos. Ucrania debía cazar a los operadores de Rubicon. Sin ellos, los drones no vuelan. Y eso es exactamente lo que hizo Ucrania a principios de noviembre. El 4 de noviembre, la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, anunció en Telegram un fuerte ataque contra un cuartel general de Rubicon, ubicado en una ciudad que será familiar para muchos. Avdiivka, en un edificio medio destruido, en la ocupada región de Avdiivka, Donetsk, combatientes de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania del Ministerio de Defensa de Ucrania descubrieron el cuartel general de los invasores rusos del llamado Centro Rubicon, explicó la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania en su publicación en redes sociales. La unidad enemiga Rubicon se especializa en sistemas no tripulados, incluso de combate, durante la guerra genocida de Rusia contra Ucrania. Es una de las estructuras de combate mejor preparadas del ejército ruso, donde el agresor invierte recursos importantes, añadió la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Con un objetivo claro, a Ucrania solo le quedaba atacar, y lo hizo de forma brutal, como en otras ocasiones durante su guerra contra Rusia. Ucrania lanzó una horda de drones contra el puesto de mando Rubicon hallado en Avdiivka. De acuerdo con el Kiev Post, los drones lograron impactos directos en un ataque de precisión.
destruyendo parcialmente el edificio usado por los operadores de Rubicon para defender la posición rusa en Avdiivka y apoyar a tropas en Donetsk. Ucrania destruyó el edificio y eliminó a varios oficiales y soldados rusos. Eso es según Ukrinform, que no puede ofrecer muchos más detalles. Ucrania no ha informado cuántas bajas causó su ataque con drones a Rubicon. Es probable que eliminar incluso a unos pocos oficiales sea suficiente para debilitar las operaciones de Rubicon en la región de Donetsk. Pero espera un segundo. Como mencionamos, los drones ucranianos comunes no sirven para destruir instalaciones u operadores de Rubicon. Así ocurre con los drones vista en primera persona de Ucrania. Los drones vista en primera persona, creados para atacar fuerzas y equipos rusos en el frente, no tienen alcance para ir más allá de esas líneas. Incluso los mejores solo alcanzan 20 kilómetros o poco más de 12 millas. La Nueva Voz de Ucrania informó en abril que los operadores de drones de Rubicon ubican su cuartel general fuera del alcance de esos drones. Aunque Ucrania tiene muchos drones de largo alcance, podría atacar instalaciones tras las líneas del frente. Quiere reservar esos drones para causar el mayor daño posible en territorio ruso. Ni los drones vista en primera persona, ni los de largo alcance eran opción para Ucrania el 4 de noviembre, pero no los necesitaba. El ataque contra la instalación Rubicon de Avdiivka fue realizado por un nuevo tipo de dron ucraniano, como explica la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania en su publicación de Telegram. Utilizando las coordenadas obtenidas de la ubicación del enemigo, los especialistas de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania dirigieron hábilmente el vehículo no tripulado FP-2 equipado con una ojiva de 105 kilogramos contra las fuerzas rusas. En las zonas urbanas densas, declara la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, el FP-2 es el principal punto a destacar de esa cita. Y este dron aterrador le ha dado a Ucrania capacidades más allá de lo que incluso Rubicon esperaba que tuviera. El dron FP-2 es fabricado por Firepoint, la empresa ucraniana que desarrolló los misiles Flamingo usados por Ucrania contra Rusia. El dron sucede al FP-1 de la compañía, pero no es una mejora directa. Más bien, Firepoint ha diseñado el FP-2 para ofrecer una alternativa al FP-1, que es capaz de alcanzar objetivos rusos a media distancia. Instalaciones como Rubicon que Ucrania halló en noviembre. En una publicación de Medium, Ryder Blackthorn destaca algunas impresionantes especificaciones del dron FP-2. Repite las afirmaciones de Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, de que el nuevo dron puede llevar una ojiva de 105 kilogramos, unas 230 libras. Eso pesa más que lo que un dron vista en primera persona puede cargar. Esto permite que el FP-2 destruya edificios y despliegues de tropas. El FP-2 también tiene un impresionante alcance de 200 kilómetros o 124 millas. Eso podría hacerlo apto para atacar objetivos en regiones fronterizas de Rusia. Es este alcance lo que hace que el FP-2 sea tan efectivo para ataques contra instalaciones como la sede de Rubicon. Este es un dron de alcance medio. Vuela más lejos que un dron vista en primera persona, pero no tanto como los de largo alcance de Ucrania. Eso lo hace ideal para atacar objetivos en Ucrania ocupada. Rubicon habría pensado que estaba relativamente a salvo de los drones de Ucrania, siempre y cuando estuviera lo suficientemente lejos de las líneas del frente. Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania acaba de demostrarlo. No es así, porque el FP-2 se ha convertido en una nueva amenaza para la retaguardia rusa. El FP-2 también es un dron que tiene un precio bajo de solo $55,000 por unidad, según Euromaidan Press. Eso es mucho menor que los misiles de crucero que Ucrania pudo usar para destruir el cuartel general de Rubicon. Eso significa que Ucrania obtiene gran retorno cuando logra impacto. Destruir un edificio el 4 de noviembre implica que el FP-2 de Ucrania ya recuperó su costo de fabricación. Eliminar a oficiales rusos y operadores de drones es solo la cereza del pastel. Rubicon quedará devastado por el último ataque de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania por una razón interesante. Ucrania ya atacó una base de Rubicon con un FP-2 mostrando que Rubicon no tiene respuesta para el nuevo dron de alcance medio ucraniano. La cuenta especial Kherson CATX reportó el ataque y compartió un video que, según dijo, presenció. Ucrania atacó una unidad de drones Rubicon. A 20 kilómetros o 124 millas detrás del frente, usó un dron vista en primera persona para hacerlo. Los 45 segundos de grabación son muy interesantes de ver, ya que podemos observar cómo es un FP-2 al despegar. El dron, similar a un pequeño avión, ruge al arrancar y sube al cielo nocturno, desapareciendo en la oscuridad. Alrededor del segundo 10, la vista cambia a la que está capturando el propio dron. Sí, al igual que los drones vista en primera persona de Ucrania, el FP-2 es capaz de proporcionar una transmisión en tiempo real de lo que tienes enfrente. Eso es ideal cuando el dron se opera manualmente, ya que permite a los pilotos de drones de Ucrania, para verificar que el FP-2 avanza hacia su objetivo,
Las imágenes en blanco y negro muestran lo que ve en vuelo. En segundos, el dron se enfoca en un objetivo entre árboles. El techo de un edificio aparece brevemente al descender. Luego, la transmisión del dron se corta, pero sabemos lo que ocurrió después. Después, la perspectiva del video pasa a un dron de reconocimiento volando alto sobre el objetivo en Ucrania. Gracias a este dron vemos la magnitud de la explosión que el FP-2 puede causar mientras Rubicon se envuelve en llamas. Ucrania no se detuvo y atacó 2 veces con drones FP-2. El video muestra imágenes de otro FP-2 descendiendo sobre el mismo objetivo. El dron desciende mostrando brevemente el techo destruido de Rubicon antes de cambiar a la toma donde graba la explosión. Siguen otros ataques, con David Axe resumiendo las imágenes en su columna de arte de trinchera en septiembre. Mientras un dron de vigilancia observaba desde arriba, 4 de los nuevos FP-2 se estrellaron contra el edificio, que supuestamente albergaba a los operadores de Rubicon, escribió David Axe. Ese precio representa $220,000 en drones para una sola instalación de Rubicon. La pérdida del cuartel y sus operadores es invaluable. Ucrania le envió un mensaje a Rubicon con estos ataques de septiembre. Tenemos un dron que puede alcanzar a tus operadores. No importa si Rubicon atendió la advertencia. El 4 de noviembre, la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania incendió otro cuartel general de Rubicon, causando la muerte de oficiales y operadores de drones. Que Ucrania pudiera repetir el mismo truco nos dice 2 cosas. Rusia no tiene defensas aéreas suficientes para proteger sus unidades más valiosas de los nuevos drones de Ucrania, o sus defensas no pueden detectar y derribar esos drones. El resultado para Rubicon es el mismo. La unidad tecnológica más avanzada de Rusia acaba de quedarse muy atrás frente a los innovadores de Ucrania. Hay un último pequeño giro en esta historia, y es algo que mencionamos antes en el video. Permitiremos que la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania explique este giro en Telegram. La inteligencia de defensa ucraniana advierte que cada crimen de guerra contra su pueblo recibirá una retribución justa. Así lo anunció la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania en su ataque de noviembre. Para Ucrania, habría bastado eliminar el cuartel general de Rubicon, sin importar su ubicación en la Ucrania ocupada. El ataque de noviembre fue más dulce para Ucrania, pues logró algo que deseaba desde hace más de un año: venganza por la toma de Avdiivka por parte de Rusia. La batalla de Avdiivka, de octubre de 2023 a febrero de 2024, fue brutal para ambos bandos. Para Ucrania, fue un gran golpe para la defensa de Donetsk, ya que la ciudad se había convertido en una de las principales fortalezas del país. La batalla sigue siendo una de las más sangrientas y feroces de la guerra en Ucrania hasta ahora. Ucrania perdió al final, aunque dañó mucho a las fuerzas rusas en la derrota. Newsweek lo dejó claro en un informe de febrero de 2024 sobre las pérdidas rusas en la ciudad. Aproximadamente 17,000 soldados rusos murieron porque Putin los envió contra las defensas de Avdiivka en Ucrania. Otros 30,000 soldados rusos resultaron heridos, sumando 47,000 bajas en la batalla de 5 meses. Rusia perdió unos 10,000 soldados al mes solo para tomar una ciudad de Ucrania. Si Kiev tiene razón, murieron más soldados rusos en Avdiivka y alrededores que en la década soviética en Afganistán, según Newsweek. La Unión Soviética envió miles de soldados a Afganistán en diciembre de 1979. El conflicto resultante duró casi una década, y las estimaciones sitúan ampliamente el número de bajas soviéticas en alrededor de 15,000 soldados. La magnitud de las muertes reveló la ineptitud táctica de Putin. Sin embargo, también mostró a Ucrania que Rusia y su líder podrían recurrir a brutalidad inesperada contra Ucrania y sus propios soldados. Para lograr lo que Putin busca, Ucrania quedó tan dañada como Rusia tras esta batalla. The Guardian reportó en febrero de 2024 que los combates hicieron que casi todos los más de 30,000 habitantes de la ciudad se marcharan. Eso suponiendo que no hayan sido asesinados por los bombardeos, ataques y asaltos rusos antes de tener la oportunidad de salir. Rusia no solo mató soldados ucranianos, también los civiles corrían el mismo riesgo en el fuego cruzado. En diciembre de 2023, durante la batalla por Avdiivka, el alcalde militar dio las cifras. Vitaly Barabash informó que 154 civiles ucranianos habían sido asesinados por Rusia en la cruenta batalla y que solo quedaban alrededor de 1,200 en Avdiivka para diciembre. La ciudad misma terminó casi completamente destruida. Las pérdidas militares de Ucrania fueron menores que las de Rusia, pero igualmente devastadoras. Ucrania nunca reveló el verdadero número. En la ciudad, se presume que son considerables. Según el Washington Post, en febrero de 2024, Ucrania
probablemente no evacuó a sus tropas de Avdiivka antes de la entrada de las fuerzas rusas. Eso no debería ser una sorpresa. Según los informes, la retirada fue caótica, lo que contradice las afirmaciones de Ucrania de que la evacuación fue ordenada. Rusia tenía 7 soldados por cada ucraniano y lanzaba hasta 60 bombas planeadoras diarias sobre Avdiivka en la batalla. Probablemente miles de soldados ucranianos murieron. Avdiivka es una de las mayores derrotas del país en casi 4 años de guerra con Rusia. Esto nos remonta a noviembre y a lo que la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania logró contra la unidad Rubicon en Avdiivka. Pero esto no se trataba solo de eliminar una peligrosa unidad de drones. Eso, obviamente, es importante. El ataque FP-2 de Ucrania le dio una pequeña venganza contra Rusia por las atrocidades cometidas en la lucha por Avdiivka. Ahora, con el FP-2 a su disposición, Ucrania puede lanzar ataques más precisos contra posiciones rusas a las que no ha podido llegar a pie ni con sus otras armas. La batalla de Avdiivka se ha reavivado, aunque tomará una forma muy diferente a la que vimos a finales de 2023 y principios de 2024. Con el FP-2 Ucrania tiene en sus manos un posible factor decisivo. Eso no significa que el FP-2 pueda ganar la guerra solo para Ucrania. Ningún arma lo logra, salvo misiles nucleares que Ucrania no posee. Sin embargo, el FP-2 ayuda a Ucrania. El dron brinda al país un arma de alcance medio y rentable, capaz de eliminar objetivos protegidos y llegar más lejos en la Ucrania ocupada que un dron vista en primera persona. Es poco probable que el FP-2 se utilice para destruir los asaltos de primera línea de Rusia. En cambio, hará que esos asaltos sean más débiles. Eliminará instalaciones de almacenamiento, puestos de mando, infraestructura logística y, como vimos en septiembre y noviembre, el cuartel general de drones Rubicon para hacer que esos asaltos de primera línea sean más débiles que nunca. Rusia debería preocuparse. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania mostró la potencia del FP-2 al atacar el cuartel general de Rubicon. Es probable que veamos más ataques como este cuando el FP-2 entre en producción masiva. Polonia no está jugando. Sabe que muy bien podría ser el siguiente nombre en la lista de objetivos de Vladimir Putin, y quiere estar listo para defenderse si surge la necesidad. No deja nada al azar, adelantando a países vecinos y sorprendiendo a la Unión Europea con su plan para frenar a Rusia desde 2026. Un innovador sistema antidrones que podría dejar completamente inútiles los enjambres de Shahid del Kremlin. No es de sorprender que Polonia esté ansiosa por mejorar sus defensas, aunque no hay pruebas claras que sugieran que Rusia planea invadir Polonia en un futuro cercano. Numerosos analistas y expertos de todo el mundo han temido durante mucho tiempo que los planes de Putin para expandir su esfera de influencia vayan mucho más allá de Ucrania. Ha habido rumores e informes de que el líder ruso eventualmente tiene la intención de atacar a una o más naciones de la OTAN, lo que podría incluir a cualquiera de los 3 estados bálticos, así como a la propia Polonia. Invadir cualquiera de esos países sería sumamente irracional, dado que todos forman parte de la poderosa alianza de la OTAN y gozan de la protección de la fuerza militar más grande y poderosa del mundo, los Estados Unidos de América, junto con varias otras grandes potencias militares como Francia, Alemania y el Reino Unido. Rusia ha mostrado que no siempre actúa racionalmente, y Putin podría considerar a Polonia el siguiente paso en su plan para conquistar Europa. Polonia, como Lituania, tiene una posición estratégica y extensa costa en el mar Báltico, una frontera con Bielorrusia, uno de los aliados más cercanos de Rusia, y también un tramo de frontera con el enclave ruso de Kaliningrado. Moscú podría querer cerrar efectivamente la brecha entre ese enclave y el resto de Rusia, controlar el corredor de Svolky, ubicado entre Bielorrusia y Kaliningrado, en la frontera de Polonia y Lituania. También podría usar el enclave a su favor, atacando Polonia desde Bielorrusia y Kaliningrado, obligando a Varsovia a dividir sus fuerzas, o arriesgarse a una capitulación total. En uno u otro frente, Rusia también podría tener otros planes en mente para Polonia. Putin podría querer capturar partes de Polonia para crear una zona de seguridad. Por ejemplo, aislando regiones rusas de las principales naciones de la OTAN en Europa Occidental. O podría tener la intención de cortar las líneas de suministro polacas hacia Ucrania y las naciones bálticas, haciéndolas objetivos más fáciles de conquistar. Dada su toma de decisiones errática y su personalidad volátil, nunca podemos saber realmente qué pasa por la mente del líder ruso. Pero Polonia sabe que se encuentra en una posición precaria y necesita estar lista para enfrentar la amenaza muy real de una posible invasión rusa en algún momento de los próximos años. Esa es una de las razones por las que ha estado haciendo tanto para fortalecer sus defensas en tiempos recientes, liderando el gasto en defensa en toda Europa e incluso entre todas las naciones de la OTAN,
comprometiendo cerca del 5% de su Producto Interno Bruto a la inversión militar. Polonia también ha buscado mejorar sus activos en todos los ámbitos, invirtiendo en tanques de clase mundial, aviones de combate, sistemas de artillería, defensas aéreas y otros equipos militares, para asegurar que, a pesar de ser una nación significativamente más pequeña, aún pueda enfrentarse cara a cara con Rusia si surge la necesidad. Lanzó la iniciativa Escudo del Este, reforzando barreras físicas y defensas electrónicas en la frontera con Bielorrusia, para hacer que cualquier intento de invasión sea un desafío casi imposible. Ahora, está dando un paso más allá. Tiene la intención de comenzar a trabajar en un sistema nacional antidrones en cuestión de meses, elevando sus defensas contra los tipos de drones que Rusia utiliza casi todas las noches para bombardear pueblos y ciudades en toda Ucrania. La Unión Europea ya presentó planes en octubre para construir una muralla antidrones que proteja los cielos del continente. La Iniciativa Europea de Defensa contra Drones es solo una parte del Plan de Defensa Europeo a 5 años. Se planea una red continental de sensores, sistemas de interferencia y armas antidrones para detectar y neutralizar drones hostiles antes de que entren al espacio aéreo de la Unión Europea. Al anunciar el plan, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró: "No hay tiempo que perder. Escuchemos a nuestros amigos bálticos y construyamos un muro de drones. Esto no es una ambición abstracta. Es la base de una defensa creíble, una capacidad europea desarrollada juntos, desplegada juntos y sostenida juntos que puede responder en tiempo real. Sin ambigüedad sobre nuestras intenciones, Europa defenderá cada centímetro de su territorio. El trabajo en este proyecto está programado para comenzar tan pronto como el primer trimestre de 2026, con planes de estar completamente funcional para finales de 2027 y una fecha límite firme de finalización para finales de 2028. Su anuncio se produjo tras múltiples incursiones rusas en el espacio aéreo de la Unión Europea, con drones e incluso aviones de combate cruzando las fronteras de varios países miembros, incluyendo Polonia, Estonia y Rumania, entre otros. Polonia y las naciones bálticas han expresado un fuerte apoyo al plan, mientras que otros países han adoptado posturas más pesimistas y críticas. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que el proyecto no era totalmente factible por el gran tamaño de la frontera oriental de Europa, que supera los 3.000 kilómetros. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, criticó la eficacia del plan y dijo que la Unión Europea debía centrarse en necesidades más urgentes, como la defensa contra drones, pero no con un muro de drones. Quizás Polonia ha estado prestando atención a esas críticas, o tal vez tiene sus propias reservas secretas sobre la iniciativa. De cualquier manera, podría haber optado por esperar y ver qué tan bien funcionaba la guerra una vez que comenzaran los trabajos, a principios de 2026. En cambio, ha optado por un enfoque completamente diferente, tomando el asunto en sus propias manos al presentar su propia iniciativa antidrones. El viceministro de Defensa, Cezary Tomczyk, reveló los planes de Polonia en una entrevista con Bloomberg News. Comentando sobre la guerra de drones de la Unión Europea, Tomczyk dijo: "Acordamos fortalecer la defensa aérea en la Unión Europea y estamos dispuestos a considerar propuestas externas. Priorizamos proyectos nacionales". Tomczyk agregó que el Ministerio de Defensa pronto anunciará inversiones en tecnologías para detectar, bloquear y neutralizar drones hostiles. No especificó qué tecnologías desarrollará Polonia ni el monto de la inversión gubernamental. Esperaba que empresas polacas obtuvieran al menos la mitad de los contratos. Indicó que estas defensas contra drones formarán parte de un programa de defensa aérea más amplio para proteger Polonia de invasores enemigos. Continuó señalando que el muro de drones de la Unión Europea podría servir quizás como complemento al nuevo sistema de Polonia, declarando: "Si hay herramientas externas, las usaremos al máximo". Sobre la financiación, Tomczyk señaló que el gobierno polaco planea utilizar el nuevo programa de préstamo de defensa segura de la Unión Europea para financiar su nuevo escudo de drones. Otra vez, se negó a dar detalles sobre las cantidades. El programa Acción de Seguridad para Europa, fue adoptado oficialmente por el Consejo de la Unión Europea el 27 de mayo de 2025. Puede otorgar hasta 150.000 millones de euros en préstamos a largo plazo, con tasas competitivas a los Estados miembros que lo pidan. Los préstamos financian proyectos de adquisición urgentes y críticos para la seguridad del continente. Polonia, al estar en la primera línea de Europa y limitar con Rusia, Bielorrusia y Ucrania, tiene derecho a la mayor parte de los 150.000 millones. Su asignación es de poco menos de 44.000 millones de euros, para ser precisos. Eso es significativamente más que cualquier otra nación. Las naciones bálticas han recibido entre 26 y 63.000 millones de euros
y Rumania más de 166.000 millones. Evidentemente, Polonia pretende usar ese dinero al máximo, haciendo todo lo posible para que sus fronteras sean impenetrables y su espacio aéreo lo más seguro posible. Varsovia tampoco quiere perder tiempo en desarrollar y desplegar nuevas defensas contra drones. Según Tomczyk, el gobierno espera que el sistema esté operativo en 3 meses tras estos anuncios. Mientras tanto, el sistema completo antidrones debería estar terminado en solo 2 años. Así que, mientras Polonia se mantenga en su cronograma, debería tener al menos defensas parciales operativas para principios de 2026, con sistemas adicionales implementados a medida que avance el año y hasta 2027. Como el viceministro ha sido reservado hasta ahora, desconocemos mucho sobre el nuevo sistema. Sin embargo, Tomczyk insinuó que sería una red de defensa de múltiples capas, compuesta por varias herramientas para primero detectar e identificar drones y luego eliminarlos. Un arma antidrones debe ser completa. Debe estar compuesta por varios sensores y efectores que operen simultáneamente, primero detectando e identificando objetos y luego neutralizándolos. Él lo confirmó. La nueva iniciativa antidrones de Polonia agregaría otra capa a la red de defensa aérea del país, que evoluciona y se vuelve más compleja. Incluye sistemas de largo y mediano alcance para repeler helicópteros, drones, aviones de combate y misiles de crucero. Polonia no solo mejora su defensa contra drones, también invierte en crear su propio ejército de drones para contraatacar a fuerzas invasoras. En julio, el Ministerio de Defensa de Polonia anunció que invertirá 200 millones de zlotys, 542 millones de dólares, en terrenos de combate y entrenamiento para finales de 2025. Como dice Tomczyk, el uso actual de sistemas de armas no tripulados por rusos y ucranianos lo demuestra. Fortalecer nuestras capacidades en esta área debe ser una prioridad, en todas las esferas de actividad, en el aire, en tierra y en el mar. Claramente, Polonia no tiene planes de quedarse de brazos cruzados. Observa lo que sucede y espera que la situación en Europa de alguna manera mejore. Se está preparando para el peor escenario posible, y es lo correcto. La agresión rusa continúa sin disminuir, atacando a Ucrania cada día con drones, misiles y escuadrones de asalto. Aunque un ataque directo a una nación de la OTAN sería una gran escalada, ciertamente no está fuera del ámbito de lo creíble. Y el Kremlin ha estado provocando y presionando la frontera oriental de Europa desde hace ya bastante tiempo. La incursión de drones en Polonia en septiembre pasado fue quizá el ejemplo más grave y preocupante de esto. Unos 19 a 23 drones cruzaron Ucrania y siguieron al espacio aéreo polaco. Polonia y aliados de la OTAN respondieron rápido, desplegando aviones para rastrear y derribar algunos drones. Pero la respuesta no fue precisamente la más eficiente. Solo 4 drones fueron derribados usando misiles interceptores costosos. Hubo daños colaterales innecesarios, ya que un misil aire-aire guiado, 120 AMRAM, lanzado por un F-16 polaco, falló y chocó contra un edificio residencial, destruyendo el techo, pero no explotó. El incidente reveló brechas en las defensas aéreas de Polonia, pero el país y sus aliados han tomado medidas para solucionarlas. Polonia ha reforzado su iniciativa de defensa nacional Escudo del Este, lanzada por su gobierno en 2024, ante el aumento de la agresión de Rusia y Bielorrusia. Sin duda, es la mayor inversión en seguridad nacional y defensa fronteriza en Polonia desde la Segunda Guerra Mundial. El Escudo del Este costará unos 255.000 millones de dólares al finalizar los trabajos. Busca reforzar la seguridad fronteriza con barreras físicas, infraestructura, obstáculos antitanque, campos minados, cercas, búnkeres, puentes y sistemas de guerra electrónica y vigilancia, como redes antidrones, radares y alertas tempranas, con inteligencia artificial para detectar señales de ataque o invasión. Emitirá alertas inmediatas para que Polonia pueda desplegar aviones, activar defensas aéreas y prepararse para defenderse. Polonia se beneficiará de la Operación Centinela del Este de la OTAN, iniciada el 12 de septiembre, 2 días después de la incursión de drones rusos en su territorio. Esta iniciativa busca fortalecer la defensa de la OTAN en aire, mar y tierra en el flanco oriental de Europa. Así, el país estará mejor preparado ante futuras incursiones de drones, aviones o misiles rusos o ataques de otras naciones hostiles. Varias naciones de la alianza aportaron recursos: 2 F-16 y una fragata antisubmarina de Dinamarca, 3 Rafale de Francia, 4 Eurofighters de Alemania, entre otros. Las naciones también acordaron compartir esencialmente la responsabilidad de defender el espacio aéreo de los países a lo largo de la frontera oriental, en lugar de simplemente depender de que cada país asuma la responsabilidad individual de su propio espacio aéreo.
Al anunciar la iniciativa, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que la imprudencia aérea de Rusia en nuestro flanco oriental está aumentando. Hemos visto drones violar nuestro espacio aéreo en Rumania, Estonia, Letonia y Lituania. Ya sea intencional o no, es peligroso e inaceptable. Estamos preparados y listos para defender cada centímetro del territorio aliado. Establecimos Centinela Báltico a principios de año para ayudar a proteger la infraestructura crítica del comportamiento imprudente en el mar Báltico. Y hoy, el general Grinkovich y yo estamos aquí para anunciar que la OTAN está lanzando Centinela Oriental para reforzar aún más nuestra postura a lo largo de nuestro flanco oriental. Escudo del Este y Centinela Oriental juntos deberían marcar una gran diferencia en la frontera de Polonia. Con la iniciativa europea de defensa con drones prevista para 2026, Moscú dudará antes de atacar o incursionar en Polonia. Pero la nueva red de defensa contra drones de Varsovia podría ser la adición más impresionante e importante de todas. Está claro que los drones están destinados a dominar la guerra en el futuro previsible. Eso se ha demostrado más allá de toda duda en Ucrania, donde la guerra pasó rápidamente de tanques de batalla tradicionales en sus primeras etapas a enjambres de drones y ataques de precisión, con el paso de los meses y años. Hoy en día, Rusia envía regularmente cientos de drones a Ucrania en el transcurso de una sola noche, bombardeando numerosos lugares en todo el país. También ha construido fábricas de drones completamente nuevas y ha dedicado enormes cantidades de dinero y recursos para producir miles de drones cada mes. El Kremlin también está invirtiendo en tecnología de drones más avanzada, como unidades impulsadas por inteligencia artificial que pueden volar de forma autónoma hacia un destino preprogramado sin necesidad de que un piloto humano las opere, o en otros drones que son inmunes a los sistemas de guerra electrónica existentes. Las fuerzas de Kyiv han tenido que aprender a lidiar con todo eso. Gracias a la innovación nacional y el respaldo global, Ucrania ha creado una de las redes de defensa aérea en capas más avanzadas del mundo, llegando al punto en que ahora es capaz de derribar de manera constante alrededor del 80% de los drones enviados por las fuerzas del Kremlin. La mayoría de los demás países del mundo simplemente no cuentan con ese tipo de defensas, ni tienen la experiencia de primera mano que tiene Ucrania. Así que si un gran enjambre de drones rusos se dirigiera hacia ellos, muchas naciones, incluso aquellas que están entre los ejércitos más fuertes del mundo, tendrían dificultades para resistirlo, sin sufrir al menos algunos daños y bajas. Polonia lo sabe. En septiembre pasado vio de lo que son capaces los drones rusos. Le costó responder con la eficiencia y maestría de Ucrania, pero está aprendiendo de esa experiencia. Está tomando medidas claras y firmes para asegurar que, si los drones rusos cruzan la frontera otra vez, serán enfrentados más rápido que antes. Sigue el ejemplo de Ucrania, creando poco a poco un sistema de defensa complejo, integrando radares, vigilancia, alerta temprana, defensas aéreas, interceptores, drones y sensores. Al hacerlo, Polonia se está convirtiendo rápidamente en una de las fuerzas militares más fuertes de Europa y una de las mejor preparadas para la guerra. Mientras otros dudan, Polonia actúa e incrementa mucho su gasto en defensa tras la guerra. Ordenó tanques de primer nivel mundial de países como Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur, e invirtió fuertemente en equipo adicional, como sistemas de artillería, para bombardear a cualquier fuerza enemiga invasora y aviones de combate para patrullar sus cielos. Además, inició un programa de reclutamiento para que todos los hombres polacos aptos reciban entrenamiento militar obligatorio. Por esto, sus fuerzas terrestres y aéreas son más fuertes que nunca y su ejército listo para expandirse pronto, con más personal en servicio activo y reservistas listos para servir al país si se les requiere. Polonia pronto tendrá nuevos sistemas para detectar y derribar drones rusos, y un ejército capaz de resistir y destruir cualquier fuerza que amenace su territorio o soberanía. Si hay algo que se supone que Rusia debe hacer bien, es inteligencia. Pero como hemos descubierto con todos los demás aspectos del ejército del país durante la guerra, la capacidad de Rusia para proteger sus secretos más cercanos no es lo que antes creíamos que era. Las filtraciones siguen ocurriendo, dejando al país en ridículo una y otra vez. Seguro ya sabes a dónde va esto. Ha habido otra filtración y esta revela mucha más información sobre el estado de la fabricación de aviones rusos de lo que el país hubiera querido que alguien supiera. La última filtración de inteligencia ha humillado a Rusia tan gravemente que es difícil de ver. Y todo es gracias a un grupo de hackers ucranianos llamado Inform Napalm. El 4 de noviembre, Inform Napalm, comunidad de inteligencia voluntaria, informó en su sitio web que realizó una compleja operación de hackeo contra una importante empresa rusa. La operación, realizada con el Centro Cibernético Phoenix, tuvo como objetivo la Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores de Rusia,
Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores. Napalm informa que Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores fabrica componentes para aviones y naves espaciales rusas, lo que sugiere lo que hallaron tras el hackeo. Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores es una empresa importante que se encarga del equipo más sensible para Rusia. Debería tener una de las mejores ciberseguridades que Rusia puede ofrecer. Pero cualquier seguridad que tenía resultó ser inútil. Napalm informa que logró infiltrarse en los sistemas de Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores y extraer documentos con información muy sensible. Eso ya sería suficiente humillación para Rusia. Un fallo de seguridad tan grande muestra que Rusia no hace lo suficiente para protegerse de hackers ucranianos. La humillación de Rusia aumenta porque los documentos que Inform Napalm obtuvo muestran con precisión cuánto el complejo militar industrial de Vladimir Putin empieza a ceder por las sanciones occidentales. ¿Cómo lo sabemos? Inform Napalm publicó todo. United 24 Media ofrece un resumen interesante de los principales hallazgos del grupo de hackers. Dice que Inform Napalm logró obtener una gran cantidad de correspondencia interna de Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores relacionada con el desarrollo y la fabricación de los nuevos aviones de combate Su-57 de Rusia, como el bombardero estratégico PACDA Poslanik, diseñado para reemplazar gran parte de la envejecida flota nuclear de Rusia. Y eso no es todo, aunque apenas estamos descubriendo el éxito de esta operación de hackeo ahora. United 44 Media revela que los documentos que Inform Napalm ha divulgado ya estaban en poder de las fuerzas de defensa de Ucrania y sus aliados. Durante meses, Putin ha presumido el poder de Rusia con estas nuevas aeronaves. Occidente en conjunto ha sabido desde hace mucho tiempo que la mayoría de lo que dice es puro cuento. Empecemos con el PACDA. Este no es un proyecto secreto, en el sentido de que Rusia no quiera que nadie sepa que el PACDA existe. Para nada. Sabemos del nuevo bombardero de Rusia desde noviembre de 2024, cuando el National Interest lo reportó por primera vez. Dice que Rusia espera rivalizar con los mejores bombarderos furtivos de las flotas estadounidenses, como el B-2 Spirit y el B-21 Raider, con el PACDA. Tiene la intención de hacerlo con un avión que puede viajar a velocidades subsónicas mientras mantiene un perfil de radar lo suficientemente bajo como para alcanzar sus objetivos sin tener que depender únicamente de la fuerza bruta de las velocidades supersónicas para llegar. El interés nacional ya advertía problemas con el PACDA un año antes de conocer la nueva filtración. El medio dijo que es más fácil decirlo que hacerlo sobre la ambición rusa de crear un bombardero similar al B-2. Los rusos no destacan por lanzar aviones furtivos impresionantes. Se entiende que el único caza furtivo de los rusos, el Su-57, tiene el peor desempeño en sigilo de todos los cazas furtivos. Más adelante hablaremos del Su-57. Por ahora, solo hay que saber que el PACDA será un cambio radical para los bombarderos estratégicos rusos. Claro, eso depende de que la aeronave cumpla expectativas. Rusia planea producir en masa los bombarderos PACDA. Para 2027, eso ya era un plazo optimista. En noviembre de 2024, es más optimista según lo aprendido del hackeo de Inform Napalm. El grupo informó que consiguió documentación técnica sobre la fabricación de componentes, denominado 80RSH, 115 o 80RSH, es el bombardero ruso de próxima generación. Las letras RSH indican que estos componentes son bisagras engranadas del sistema hidráulico que abre y cierra la bodega de bombas del PACDA. Son muy importantes. Si las puertas de la bodega no abren, las bombas del PACDA no se pueden lanzar. Según la filtración de Inform Napalm, Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores está desarrollando estas bisagras en secreto para el fabricante de aviones ruso Tupolev. Los documentos filtrados muestran que la producción de Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores será de 2024 a 2027, coincidiendo con la fecha límite de Rusia para iniciar la producción en masa del PACDA en 2027. ¿Cuál es el problema? United 24 Media lo explica. Un contrato estatal entre Tupolev y Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores clasifica estos datos como secretos y permite rescindirlo por violar la confidencialidad, según el medio. Inform Napalm logró precisamente eso. Ahora sabe todo sobre las bisagras que Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores está fabricando para Tupolev, incluyendo documentos de diseño y fotografías que muestran cómo funcionan esas bisagras. Esto debía ser ultra secreto, y revelar esta información probablemente causó la violación de confidencialidad que podría hacer que Tupolev cancele su contrato con Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores. Si eso sucede, el saldo bancario de Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores se verá afectado. Pero lo que más preocupa a Rusia
es que Tupolev tendría que encontrar otra empresa para diseñar y fabricar las bisagras que necesita para el PACDA. Eso obliga a Tupolev a tomar una decisión difícil. Cambia de fabricante, lo que causará retrasos porque las piezas secretas que hacía Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores deberán rediseñarse, o sigue con el diseño de Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores. Sabiendo que Ucrania y sus aliados occidentales ahora saben exactamente cómo funcionan las bodegas de bombas del PACDA, ninguna de las dos opciones es especialmente atractiva para Tupolev. Sobre Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores, las malas noticias siguen, ya que su contrato con Tupolev podría estar en riesgo. Antes dijimos que recordaran el Su-57 de Rusia, porque volveríamos a hablar de ese caza de quinta generación. United 24. Media revela que documentos filtrados muestran que Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores también fue contratado para fabricar una pieza similar a la del PACDA para la bahía de armas del Sukhoi 57. Esta pieza se llama RSH-65 y es un sistema de unión de caja de engranajes que se utiliza dentro de los actuadores de la bahía de armas del Sukhoi 57. La filtración muestra que Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores trabaja en proyectos de defensa rusos, según United 24 Media. Gracias a Inform Napalm, todos conocen los detalles y el costo del contrato para estas piezas. Informes muestran el gasto de Rusia para mantener operativos los compartimentos de armas del Sukhoi 57 de Shenzhen. Con eso, la humillación de Rusia parecería estar completa. Ucrania y sus aliados ya conocen mucho sobre dos de las aeronaves más avanzadas de Rusia, incluyendo especificaciones de piezas clave y la empresa fabricante. Conocer solo el nombre de la empresa ya es perjudicial, pues Occidente puede atacarla, como mostraremos más adelante en el video. Sin embargo, esta filtración es literalmente una mina de oro para Ucrania y, francamente, una vergüenza total para Rusia, porque revela algo más. Rusia ayuda a sus empresas a evadir sanciones. Además de lo expuesto por Inform Napalm sobre el PACDA y el Sukhoi 57, el hackeo también mostró que Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores compra maquinaria control numérico computarizado de varios países. Estas máquinas son la Hartford HCMC 110AG y la John Ford SL-50 fabricadas en Taiwán, y la rectificadora control numérico computarizado GrindX BSD 700U de Serbia. Eso no sería gran revelación. Una empresa de ingeniería de motores necesita este tipo de máquinas. Los documentos filtrados muestran que Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores adquirió todas estas máquinas con subsidios del Ministerio de Industria y Comercio de Rusia. Esto es evasión de sanciones patrocinada por el Estado. Esto demuestra que el Kremlin invierte en cualquier esquema que permita a empresas rusas obtener equipos que respalden el esfuerzo bélico de Putin, directa o indirectamente. Rusia tiene un sistema complejo de evasión de sanciones. En junio, Sky News informó que Rusia usa subsidiarias y terceros para adquirir piezas y equipos de países que no le venden directamente. Solo el Reino Unido ha proporcionado inadvertidamente a Rusia piezas de radar, componentes y equipos electrónicos que se utilizan para fabricar drones y aviones. Otros países del G7 también han sido sorprendidos por la red de evasión de sanciones de Rusia. La filtración de Napalm sugiere que Rusia sigue saliéndose con la suya, lo que parece una gran victoria para ellos. Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores no se preocupa por ser descubierto, ya que sigue consiguiendo las piezas que necesita con sus estrategias de evasión. Sin embargo, la victoria tiene poco valor al ver que Rusia se esfuerza tanto por evitar sanciones por una razón específica. Todo su sector de fabricación de aeronaves sigue dependiendo en gran medida de piezas y equipos provenientes de países que están sancionando a Rusia. Sin estas piezas occidentales, la industria colapsaría. Probablemente también se lleve el Su-57, el PACDA, y todo en lo que Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores y similares trabajan. No es un problema futuro. Según Inform Napalm, la dependencia de Rusia en equipos occidentales ya les trae consecuencias negativas. La auditoría señala que los programas de construcción de aeronaves no cumplen plazos por falta de maquinaria, tras la salida de fabricantes globales del mercado ruso, según el grupo de hackers. También señala que Rusia todavía logra conseguir herramientas y equipos de Europa y Asia, lo que significa que se necesita hacer mucho más, aunque está claro que las sanciones están teniendo un efecto. Pero de nuevo, esto muestra un punto débil muy grave que tiene Rusia. Sin Occidente, Rusia no puede construir sus aviones. Así que ahora sabemos que el hackeo de Inform Napalm nos ha mostrado información sobre el sector de fabricación de aviones de Rusia y una de sus principales empresas de ingeniería. La pregunta es, ¿qué impacto tendrán estas filtraciones en Rusia? Ya fue respondida. Antes, dijimos que Inform Napalm compartió esta información con el ejército ucraniano
y aliados meses antes de que los documentos fueran públicos. La Unión Europea tomó nota. Como señala United 24 Media, Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores, fue incluido en la 19ª ronda de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Parece que la filtración de Inform-Napalm fue la razón. Gracias a hackers, la Unión Europea y Occidente saben lo crucial que es Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores para varias plantas clave de fabricación de aviones en Rusia. Cortar de raíz a esa empresa va a causar un daño serio a Rusia. El Kremlin quizá ya no pueda subsidiar a Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores para comprar equipos de países que no quieren negociar con Rusia. Dado que las operaciones de Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores dependen del equipo occidental, la pérdida de acceso por las nuevas sanciones de la Unión Europea podría significar eso. La empresa ya no puede comprar el equipo de mecanizado que necesita para fabricar bisagras, para compartimientos de bombas y cualquier otra cosa que esté produciendo para la industria armamentista de Rusia. La Unión Europea adoptó la 19ª ronda de sanciones el 23 de octubre, y estas superan solo sancionar a Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores. El Consejo de la Unión Europea afirma que el último paquete apunta a 69 personas o entidades que apoyan la maquinaria de guerra de Putin. Bielorrusia también ha sido objeto de sanciones diseñadas para obligar al país a limitar su apoyo a Rusia. Kaja Kallas, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y presidente del Consejo de Asuntos Exteriores, explicó las sanciones. Adoptamos el 19º paquete de sanciones dirigido a bancos energéticos rusos, casas de criptomonedas y entidades en China, dijo Kallas. La Unión Europea regula a los diplomáticos rusos para evitar intentos de desestabilización. A Putin le cuesta cada vez más financiar la guerra. Cada euro que negamos a Rusia no puede usarse en el conflicto. Kallas concluyó su declaración con una amenaza. El paquete número 19 no será el último. Uno tiene que preguntarse si esta es la única vez que se ha revelado una falla en la ciberseguridad rusa, una empresa que luego quedó en la mira de las sanciones occidentales. Esto ya pudo pasar y puede repetirse si grupos como Inform-Napalm continúan así. En una perspectiva más amplia, se dice que estas nuevas sanciones afectan a una industria rusa de fabricación de aviones que ya está de rodillas. En junio, United 24 informó que el Institute for the Study of War considera que Rusia enfrenta problemas para aumentar la producción de aviones militares por sanciones occidentales. El Institute for the Study of War informa que Rusia construyó o amplió 5 estructuras en su planta de aviación de Kazán, sumando 19.000 metros cuadrados más de espacio. Imágenes satelitales muestran que la construcción ocurrió entre verano de 2024 y mayo de 2025. Institute for the Study of War revela que Rusia eligió esta instalación porque ahí fabrican bombarderos estratégicos y helicópteros. Kazán planea expandirse aún más en 2026, pero estas expansiones importan poco si las sanciones frenan la fabricación de aviones en Rusia. La ampliación de la planta de Kazán enfrenta problemas para cumplir las demandas del Kremlin por falta de mano de obra, lo que frena la modernización y aumento de producción de aviones en Rusia. En 2024, Kazán solo fabricó 2 bombarderos, 2160 M2 y 2 2160M. La falta de piezas también está causando problemas, como señala el Institute for the Study of War. Las sanciones y la falta de piezas y mano de obra seguirán retrasando la producción de aviones en Rusia, incluso mientras el país intenta ampliar su capacidad, según el Institute for the Study of War. Aquí la filtración de Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores deja de ser humillante y se vuelve efectiva. Esa filtración permitió que Europa señalara a una empresa directamente implicada en fabricar piezas que Rusia usa para sus aviones. Una industria que ya tiene problemas para cumplir con lo que Putin pide, ahora lo tendrá aún más difícil. Poco a poco, las sanciones occidentales están teniendo un impacto. Desafortunadamente, ese impacto no es tan pronunciado como debería ser. Una de las conclusiones clave de la filtración de Inform-Napalm es que Rusia todavía está encontrando formas de eludir las sanciones, como mencionamos antes. Por muy importantes que sean los nuevos paquetes de sanciones, especialmente cuando se dirigen a empresas tan críticas como Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores, esas sanciones solo son tan efectivas como los mecanismos utilizados para hacerlas cumplir. La Nueva Voz de Ucrania destaca esto en su informe sobre las filtraciones de Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores. Como indica, la revelación plantea preguntas complejas de política para los gobiernos occidentales y las autoridades de control de exportaciones. ¿Cómo reforzar controles sobre máquinas herramienta de alta precisión, detectar y bloquear intermediarios y armonizar sanciones para evitar evasión? Euractiv se une al argumento en un artículo de opinión tras la 19ª ronda de sanciones de la Unión Europea. Escrito por Rasmus Grant Bertelson, el artículo indica que la Unión Europea debe aplicar con mayor rigor su último paquete y los anteriores para que sean más efectivos.
La implementación desigual y la explotación de vacíos legales han obstaculizado los paquetes anteriores, permitiendo que Rusia importe miles de millones de dólares en equipos y componentes que no debería poder comprar. La situación es grave. Bertelson afirma que 90% de los componentes extranjeros en armas rusas provienen de países que sancionaron a Rusia. Las sanciones siguen funcionando. Bertelson se apresura a señalar las numerosas sanciones de Rusia. Las técnicas de evasión, como usar empresas fantasma y firmas en China para adquirir componentes de tercera mano, tienen un costo. Rusia gasta de 2 a 5 veces más que si comprara estas piezas directamente. Aunque Rusia aprovecha vacíos legales, las sanciones siguen quitando fondos a su maquinaria de guerra, pero Ucrania quiere que las sanciones vayan más allá. Rusia ni siquiera debería tener la opción de comprar en primer lugar. A Ucrania le conviene que Rusia no gaste en componentes occidentales críticos. En cambio, se vea obligado a quedarse sin usar o se destine a proyectos que no sean tan efectivos para fortalecer a Rusia. Bertelson tiene sugerencias sobre cómo la Unión Europea puede hacer que sus sanciones sean más efectivas. Establecer protocolos estandarizados en toda la Unión Europea es un primer paso clave. El intercambio de inteligencia y la creación de grupos regionales de aplicación harán mucho más difícil que Rusia eluda las sanciones de la Unión Europea. Cerrar rutas de evasión también es clave y requiere mejor coordinación de la que hoy vemos en la Unión Europea. Si Rusia se ve obligada a enfrentar restricciones en su acceso a servicios en la nube y otros programas, junto con la falta de soporte técnico. En cuanto a lo que sí logra comprar, eso significaría que le costaría aprovechar al máximo cualquier equipo que logre adquirir. Todas estas son buenas ideas. Si la Unión Europea y otras naciones que imponen sanciones pueden implementarlas, es otra cuestión completamente diferente. Actualmente, que la Unión Europea aumente sanciones quizá no sea la mayor preocupación de Rusia. Lo que más le preocupará al Kremlin es que la filtración de Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores no es la primera en la memoria reciente que ha humillado a Rusia. En agosto pasado, Ucrania también logró hacerse con un montón de documentos secretos relacionados con el submarino nuclear más nuevo de Rusia, el Knyazposarsky. Esos documentos revelaron los nombres completos y detalles de toda la tripulación del submarino, junto con los esquemas de sus sistemas de armas y manuales de combate que detallan los protocolos de la tripulación. Esto es lo que realmente preocupará a Rusia. La filtración de Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores no es un caso aislado, sino la más reciente que expone a Ucrania secretos que Rusia intenta ocultar. Parece que todo lo nuevo que Rusia crea está siendo infiltrado o hackeado por Ucrania, lo que sugiere que Rusia tiene serios problemas de seguridad que parecen no poder solucionar. E incluso si Rusia logra de alguna manera cerrar mágicamente sus brechas de seguridad en poco tiempo, puede que no importe. ¿Por qué? La filtración de Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores es solo el inicio. Según United 24 Media, tanto Inform Napalm como Phoenix afirman que las filtraciones de Oficina de Diseño Experimental de Ingeniería de Motores son solo el inicio de una serie más grande. Se publicará lo que muestra la vulnerabilidad de fabricar aeronaves rusas. Cualquier acción de Rusia ahora parece como cerrar la puerta después de que el caballo ya huyó. Los secretos ya los tiene Inform Napalm, así que seguramente también Ucrania y sus socios. Rusia solo puede esperar a que Ucrania muestre que más sabe. Es el arma más nueva y poderosa de Rusia, un submarino torpedo nuclear que le daría mayor control sobre las vías fluviales mundiales. Al ofrecer una amenaza constante y oculta contra los enemigos de Vladimir Putin, Rusia está tan confiada en su nuevo submarino que ha nombrado a las armas que lleva Poseidón en honor al dios griego del mar. Pero hay un problema con el arma divina de Rusia y el submarino en el que viaja. Simplemente no tiene ningún sentido práctico. El submarino del juicio final de Rusia resulta inútil, siendo otro proyecto en el que desperdició miles de millones de dólares. Eso es según United 24 Media, que publicó un informe el 4 de noviembre sobre la presentación oficial del nuevo submarino nuclear Khabarovsk de Rusia. Ese submarino fue diseñado especialmente para transportar el Poseidón. Fue botado en el astillero Sevmas en Sevodobinsk solo 3 días antes del informe. Sin embargo, esto no implica que el submarino esté en servicio. Rusia básicamente se está demostrando a sí misma y a los demás que el submarino funciona como se supone que debe hacerlo antes de intentar entrar en producción en masa. Pero hubo algo extraño en la ceremonia de lanzamiento. El Khabarovsk, junto con la nueva arma que transporta, se supone que debe mejorar la proyección de la fuerza nuclear de Rusia a un nivel nunca antes visto. Rusia reveló muy poco de su nuevo submarino en el lanzamiento oficial, mostrando solo la popa. Eso ha bastado para que varios analistas enciendan las alarmas. Contradicciones entre lo que Rusia afirma sobre sus nuevas armas y la realidad de lo que ofrecen. Es probable que el nuevo submarino de Rusia sea inútil en varios aspectos,
Pero antes de entrar en eso, vale la pena echar un vistazo a lo que Rusia quiere que el mundo crea sobre el Khabarsk y el arma Poseidón que lleva. Comenzando con el submarino, Newsweek proporcionó los detalles básicos en un artículo del 4 de noviembre que cubre lo que Rusia ha afirmado que su nuevo submarino es capaz de hacer. Cita al Ministerio de Defensa ruso, que afirma que el nuevo submarino realizará tareas navales usando armas submarinas modernas y dispositivos robóticos para distintos fines. Para lograr esto, Rusia supuestamente ha basado el Khabarsk en sus submarinos de la clase Borai existentes, lo que supuestamente le da al nuevo submarino la capacidad de ocultarse sin ser visto bajo el océano. Listo para atacar. Se informa que el submarino desplaza unas 10.000 toneladas en superficie y es impulsado por un reactor nuclear que le da alcance ilimitado. Supuestamente también está equipado con varios tipos de armas. Además del Poseidón, el submarino también debería contar con misiles de crucero antibuque y torpedos, que puede usar para combatir contra otros activos navales. Fuera de eso, la información es limitada. El submarino alcanza 32 nudos y tiene una tripulación de 100 personas. La duración de la misión del submarino está entre 90 y 120 días. Se sabe que el submarino está en desarrollo desde hace al menos una década, pues su quilla se colocó en julio de 2014, tendrá sistema de radio digital, control automático y mástil de elevación PMU con radar de vigilancia militar, dice Rusia. Sin embargo, estos escasos detalles realmente no parecen revelar un submarino que sea mucho mejor que los que Rusia tiene en su arsenal. El resto del proyecto está oculto tras un velo de secreto, y parece que Rusia quiere mantenerlo así. Rusia quiere que el mundo tema más a las armas Poseidón que llevará el submarino, no al submarino en sí. Y vaya que Putin parece amar el Poseidón. El 29 de octubre, Reuters informó que Putin dijo que el Poseidón ya fue probado. Apodada como un supertorpedo por el medio, el arma quizás se describa con mayor precisión, como un dron lanzado desde un submarino que actúa como un torpedo, solo que con un alcance mucho mayor. Reuters dice que los analistas sospechan que el Poseidón podrá recorrer hasta 10.000 kilómetros, lo que equivale a unos 6.200 millas, y lo hará mientras viaja a velocidades de hasta 185 kilómetros o 114 millas por hora. Putin habló entusiasmado sobre la nueva arma de Rusia, mientras compartía té y pasteles con veteranos rusos de la guerra en Ucrania en Moscú. Por primera vez, logramos no solo lanzarlo con un motor de lanzamiento desde un submarino portador, sino también activar la unidad de energía nuclear. Putin dijo a los soldados que este dispositivo pasó cierto tiempo aquí y agregó: "No hay nada igual". The Washington Post reveló algunos detalles más sobre la nueva arma, o al menos los detalles que Rusia quiere que sepamos. En un artículo del 1 de noviembre, el torpedo dron está hecho para viajar sigilosamente bajo el agua, similar al submarino que lo lanzará. El Khabarsk es necesario porque ningún otro submarino ruso transporta el Poseidón, que mide 70 pies, impulsado por un reactor nuclear y capaz de transportar una ojiva nuclear. The Washington Post afirma que el Poseidón tiene un alcance casi ilimitado, capaz de cruzar océanos antes de atacar un objetivo. Sin embargo, el medio también señala que todavía hay mucho que se desconoce sobre el Poseidón. El Washington Post cita a Miguel B. Peterson, científico principal del Programa de Estudios Militares de Rusia, del Centro de Análisis Navales. Existen dudas sobre el Poseidón, como si el arma tiene datos de objetivos precargados o usa comunicaciones satelitales para guiarse, afirmó Peterson. Peterson dijo que también se puede usar un cable en la superficie para recibir la información tras seleccionar un objetivo. El medio también menciona rumores sobre lo que el Poseidón debería ofrecer como arma nuclear. Puede que no esté diseñado para atacar objetivos en tierra. El Poseidón podría generar tsunamis que inunden a los enemigos de Rusia. Putin está tan orgulloso del arma que organizó una ceremonia para premiar a los desarrolladores del Poseidón. CNN informó el 4 de noviembre, él elogió el arma, junto con otro nombre, el Burevestnik, como de importancia histórica tanto para Rusia como para todo el siglo XXI, y aunque esta ceremonia pudo ser solo apariencia, Putin lo utiliza, junto con las supuestas pruebas exitosas del Poseidón, para intentar infundir miedo en Estados Unidos. Ambos, el Poseidón y el Burevestnik, tienen gran alcance. Solo hay un país que representa una amenaza nuclear para Rusia, al que Putin podría alguna vez tener la intención de atacar con estas armas de largo alcance: Estados Unidos. Esto es lo que Putin quiere que el mundo sepa, o tema, sobre el nuevo submarino ruso y su arma nuclear a bordo. El problema
es que Putin no tiene buen historial diciendo la verdad sobre las capacidades militares o la fuerza de las armas rusas. Eso se ha demostrado muchas veces en Ucrania, ya que Rusia no ha logrado superar a un país mucho más pequeño que ella, incluso con armas. Si se creyera en Rusia, ya habría destruido Ucrania. Entonces Rusia oculta información sobre el Khabarovsk y el Poseidón, unidos. 24. Los medios informan sobre un artículo de Defense Express de Ucrania que sugiere que la única foto de la popa del Khabarovsk indica que el submarino podría ser mucho menos útil de lo que Putin dice. Para empezar, hay pocas de las extrañas decisiones de diseño que Rusia ha tomado con su submarino completamente nuevo. Como se mencionó antes, el Khabarovsk parece estar basado en los submarinos de misiles balísticos clase Borai que Rusia ya tiene en su flota. El analista naval H. E. Sutton lo confirma, señalando que el nuevo submarino de Rusia probablemente tiene un sistema de propulsión por chorro de bomba que imita al que aparece en la clase Boré. El Khabarovsk es más corto que los submarinos clase Borai, aunque fue diseñado para alojar torpedos Dron Poseidón. El nuevo submarino ruso mide 135 metros, siendo 35 metros, aproximadamente 114 pies, más corto que la clase Boré. Algunos informes dicen que es aún más pequeño. ¿Y eso qué? Podría pensar uno. Un submarino más corto podría beneficiar a Rusia, pues hace menos probable que el Khabarovsk sea detectado bajo el agua, aunque eso puede ser el caso. El nuevo submarino de Rusia es más corto y se asienta más bajo en el agua que el modelo en el que parece basarse. Eso indica que probablemente tiene menor flotabilidad, lo que podría ser un problema para el Khabarovsk. Globe Composite Solutions lo explica en un artículo en el que detalla uno de los roles que cumple una reserva de flotabilidad o reserva de flotabilidad FISAND. La reserva de flotabilidad es esencial para la seguridad, ya que permite al submarino emerger y flotar. Mientras mayor sea la reserva de flotabilidad, más rápido el submarino llega a la superficie y más tiempo permanece ahí una vez que lo logra. La capacidad de salir rápido a la superficie es vital si el submarino está dañado. Una ruptura en el casco podría causar inundaciones, obligando a la tripulación a salir y enfrentarse a choques y explosiones. Haz lo mismo. Si el submarino debe salir a superficie por mucho tiempo, como al romper hielo grueso, el reserva de flotabilidad debe ser alto para mantenerlo al menos parcialmente sobre la línea de flotación. Que los Khabarovsk tengan un reserva de flotabilidad más pequeño que la clase Bore de submarinos rusos es una elección extraña porque hace parecer que Rusia está sacrificando la seguridad. Si los Khabarovsk enfrentan un desastre como el del submarino maldito, en 2000 el bajo reserva de flotabilidad del submarino podría ser crucial para la supervivencia de la tripulación. Además de los posibles problemas de flotabilidad, hay un aspecto rumorado de los Khabarovsk que quizá no esté presente. Defense Express también informa que el Khabarovsk podría no tener realmente los silos de lanzamiento de misiles. Necesitaría disparar misiles de crucero antibuque. Nuevamente, el tamaño del submarino entra en juego aquí. Ya se dijo que el Poseidón es demasiado grande para cualquier otro submarino ruso. Cabe en el Khabarovsk, pero es posible que lo haga porque el submarino sacrifica el espacio que otros sistemas de armas tradicionales requieren. En el peor caso, el Khabarovsk solo tendría el Poseidón armas nucleares y nada más. Eso está bien si el submarino no es detectado, pero ¿qué haría su tripulación si el submarino fuera confrontado por otra embarcación? Disparar un arma nuclear a otro barco parece una locura, más aún por la capacidad del Poseidón de crear tsunamis. Si el Khabarovsk debe enfrentar a un enemigo cerca de la costa rusa, el Poseidón dañaría más a Rusia que al rival. Existen dudas sobre si el Poseidón sería lo bastante preciso para alcanzar un objetivo pequeño bajo el agua. En cuanto a las embarcaciones sobre las olas, el Poseidón es un dron submarino. No parece capaz de hacer nada contra un barco, lanzar cargas de profundidad o misiles antisubmarinos. El Khabarovsk necesita estar equipado con misiles antibuque. Existe la posibilidad, mayor, de que no se base en el informe de Defense Express, y eso podría limitar severamente su utilidad para Rusia. Aún así, estos defectos de diseño, aunque extraños, no hacen al Khabarovsk completamente inútil. Lo que sí puede ser es que parece no haber ninguna razón para que Rusia haya construido el submarino en primer lugar. Si lo que Rusia afirma sobre el Poseidón es cierto, entonces no hay necesidad de un submarino capaz de disparar esa arma. Tiene un alcance estimado que va desde unos 10.000 kilómetros hasta ilimitado, señala United 24 Media. Se supone que ese alcance es posible gracias a los reactores nucleares en miniatura incorporados en los torpedos drone, y no debería necesitar un submarino para lanzar el arma en absoluto. United 24 Media afirma que si eso es cierto, las armas de Poseidón podrían lanzarse desde la costa
sin requerir un submarino especializado y costoso. Rusia aún puede atacar las costas este y oeste de Estados Unidos con su Poseidón, y su alcance ilimitado alerta al mundo. Entonces, ¿por qué necesita existir el Kavaris? Bueno, hay dos posibles respuestas a esa pregunta. No es necesario, ya que, como se mencionó, el Kavaris está en desarrollo desde al menos 2014. Esto indica que Rusia empezó a trabajar en el submarino antes de que el Poseidón fuera considerado posible, sin contar el supuesto rápido desarrollo del Poseidón por Rusia. Esto sugiere que el Kavaris pudo haber sido diseñado originalmente para un propósito completamente diferente, y que solo recientemente se ha adaptado para ajustarse al nuevo arma de Rusia. Es casi como si Rusia hubiera invertido millones de dólares en un proyecto que parece no ofrecer ninguna ventaja sobre los submarinos clase Borai que ya tiene. Ahora intenta justificar ese gasto. La segunda respuesta podría ser que el Poseidón es menos útil de lo que Rusia dice. Defense Express plantea que Rusia quizá requiera el Kavaris, aunque sea limitado, porque el sistema de navegación y alcance del Poseidón no son tan buenos como se afirma. Si cualquiera de las dos opciones es peor de lo que Rusia dice, solo un submarino puede resolver esos problemas. Un alcance más corto exige que Rusia use un submarino capaz de acercarse mucho al objetivo, y casi ninguno de sus submarinos lo logra. Y si el Poseidón no es especialmente preciso, eso significaría que Rusia corre el riesgo de lanzar un arma desde sus costas que fácilmente podría desviarse de su objetivo y provocar una crisis global, porque podría impactar a una nación que Rusia no tenía la intención de atacar. De cualquier manera, Rusia podría estar en una situación en la que no tiene nada que ganar. Pero el Poseidón podría tener otro problema, entonces potencialmente no estar a la altura de lo que Putin ha prometido. Ese problema puede formularse como pregunta: ¿en qué situación usaría Rusia alguna vez esta arma? Un torpedo nuclear no tripulado capaz de causar un escenario apocalíptico en cualquier costa que Rusia elija parece una gran amenaza. Rusia usa esta arma para mostrarle a Estados Unidos que sus defensas no pueden interceptarla ni detectarla, según el Instituto Lansing a finales de octubre. Rusia busca cambiar las reglas sobre la naturaleza y previsibilidad de la disuasión nuclear, lo cual es un problema en sí mismo. Si Rusia dice la verdad sobre Poseidón, es un arma muy compleja que, según Putin, no se parece a nada visto antes. ¿Cómo construye Rusia el Poseidón? ¿Y cuántos de sus componentes son de países occidentales? Actualmente sancionan a Rusia, y probablemente aumentarán las sanciones si Poseidón resulta ser una amenaza real. Además, si Rusia está tratando de enturbiar las aguas de la doctrina nuclear, especialmente en lo que respecta a la previsibilidad, podría estar creando un problema para sí misma. Estados Unidos podría considerar ataques preventivos cuando Poseidón esté en el agua, por ejemplo. Y si Poseidón se lanza con éxito, ¿luego qué? Un torpedo dron nuclear podría destruir costas de Estados Unidos, pero no evitaría su respuesta nuclear. ¿Cuál es exactamente el propósito de Poseidón? Aparte de existir como un medio para que Putin participe en otro concurso de voluntades ciegos con Estados Unidos, es poco probable que Putin se atreva a usar el Poseidón, aunque sea como él lo describe. Si es así, solo refuerza la inutilidad de los Kavaris. Si el submarino solo transporta armas Poseidón, será un objetivo a eliminar en cuanto lo detecte cualquier país. E incluso un submarino de propulsión nuclear y equipado con armas nucleares no sirve de mucho si parece no tener contramedidas para protegerse contra armas más tradicionales. Y hay otra posibilidad aquí. El Poseidón en sí podría ser una mentira. Después de todo, no está del todo claro cómo Rusia podría estar probando un arma que se supone que genera tsunamis causados por bombas nucleares, sin que todo el mundo se entere. Y, como informó Dagens el 3 de noviembre, el proyecto Poseidón ya ha estado marcado por la tragedia. El arma se desarrolla desde 2015, según informes filtrados. En 2019, el Poseidón estuvo involucrado en una explosión a bordo del sumergible Lusharik que mató a 14 marineros rusos. Presumiblemente, esta fue una explosión relacionada con el sistema de propulsión del arma, pero aún así, es algo que sugiere que el Poseidón podría no estar ni cerca de estar listo como Putin afirma. El Poseidón podría ser solo otra táctica de propaganda rusa, más que una amenaza real. Eso es según el jefe de Esperanza para Ucrania, Yuri Boyechko. El 1 de noviembre, Boyechko le dijo al Daily Express: el anuncio del Poseidón es ampliamente visto como una demostración de propaganda dirigida a la disuasión global y a tranquilizar a la población nacional tras las nuevas sanciones occidentales. El análisis militar confirma que pese a los intensos combates y la infiltración, las principales líneas de suministro ucranianas en Pokros siguen intactas, contradiciendo las afirmaciones de Moscú sobre un cerco exitoso.
El arma de los Kavaris podría ser solo una cortina de humo, una distracción, una manera para que Putin distraiga a Occidente del hecho de que sus fuerzas en Ucrania no están haciendo lo que él afirma que están haciendo, continúa agregando Boyechko. El momento de estos importantes pero no verificados anuncios indica que el Kremlin intensifica la guerra psicológica y de información para ocultar los altos costos de la guerra prolongada y adelantarse a la presión política internacional. Entonces, ¿podría ser ese el caso? Si es así, entonces el Poseidón realmente no existe, al menos no en la forma en que Putin afirma que existe. El líder de Rusia podría estar haciendo amenazas vacías que están perfectamente sincronizadas para desviar la atención de la guerra en Ucrania. Y si el Poseidón no es real, entonces ¿para qué sirve el Khabarovsk? Solo sería un submarino que es peor que lo que Rusia ya tiene, y ni siquiera cuenta con el único arma que podría hacerlo una amenaza. La combinación del Khabarovsk y el Poseidón es otro intento de Putin por proyectar un poder que no tiene. Lo mismo aplica para la reciente entrega de armas de Rusia a Venezuela. En vez de mostrar fuerza, esas entregas evidencian que el imperio que Putin busca construir se ha desmoronado, pues sus regímenes títeres están en ruinas. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a nuestro canal de confianza para ver más videos sobre las últimas armas de Rusia, así como otros conflictos importantes en todo el mundo.